Santo, amén. Amén. Le pedimos al Señor de las penas y a la Virgen del Desconsuelo que nos quite las penas y nos consuele. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora del Desconsuelo, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues bienvenido a esta segunda conferencia que la Hermandad del Consuelo organiza como ciclo formativo. En esta ocasión pues nos acompaña el Padre Pacheco, que para mí es una gran alegría porque buena parte de la formación que yo ya he podido tener, religiosa o cultural, pues se la debo a los marianistas y también en concreto a la figura de don Antonio Pacheco, que ha sido también profesor mío, aparte que me he enterado que ha sido profesor también de nuestro director espiritual, así que pues le damos la bienvenida, no sin antes presentarlo Fernando para hacer una pequeña reseña histórica de la persona que hoy nos va a dar la conferencia. Buenas noches. Cuando una persona llega a una determinada edad, y muchos de los presentes ya las tenemos, no son pocas las ocasiones en las que nos da por repasar detalles, sucesos y anécdotas de nuestra vida. Experiencias todas ellas que nos han forjado a lo largo de todos estos años. En mi caso, cada vez que hago este sano ejercicio, y entre otros muchos protagonistas, aparece una figura que no solo marcó mi vida como estudiante, sino que bendijo sacramentalmente mi matrimonio junto al entrañable padre Justino. Don Antonio Pacheco Jiménez, el padre Pacheco como muchos le conocen, es un vivo ejemplo de persona entregada a los demás. Su permanente curiosidad es la base de la cultura que atesora y de su cercanía a todo y a todos los que le rodean. Baste recordar que este gaditano, alumno del Colegio San Felipe Neri y defensor de todo lo bueno que tenemos también en Jerez, no en vano ha permanecido en esta ciudad, en esta su ciudad de adopción, durante más de 36 años, estudió clásicas en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose posteriormente en Teología gracias a los estudios realizados en su etapa en el Seminario de Friburgo, Suiza, donde también tuvo la oportunidad de ordenarse sacerdote en el año 1967. Don Antonio es persona de fuertes convencimientos, aunque para ello tenga que cuestionarse a diario todo lo que ocurre a su alrededor. Pregunta por castigo. Le gusta conocer, investigar, adentrarse en la esencia de las cosas sin desmerecer la superficialidad, ya que a esta también sabe sacarle partido. Es tan buen orador como conversador, persona afable y con un fino sentido del humor que sin embargo no prodiga en exceso, quizá por su discreción, por la prudencia de su carácter o porque prefiere estar siempre en un segundo plano, hecho que no siempre consigue, pues el cariño que se ha granjeado muchas veces se lo impide. Amante por convencimiento y vocación de la educación y el correcto comportamiento, siempre defendió que una puntual salida de tono, a buen seguro, tiene sus efectos y no se pierden excesivamente las formas. Como educador siempre fue tan firme como justo y como persona destaca por su fe, por ser un adelantado a su tiempo y por su amor y defensa de la figura de la Santísima Virgen María, a la que ha dedicado su vida como miembro de la comunidad marianista. Si usted me permite, don Antonio, y a colación de todo esto, haré alusión a una breve experiencia personal que nunca olvidaré. Se trata de la homilía que pronunció el padre Pacheco en el funeral de corpore insepulto de su madre, que en paz descanse. Un verdadero ejemplo de fe y de esperanza. Aún hoy, muchos años después, se me erizan los vellos cada vez que la recuerdo. Hoy el padre Pacheco viene a hablarnos de Dios, a quien debe conocer profundamente, pues no en vano lleva vinculado a él desde que nació, hace ya 83 años, y al que ha dedicado más de 65 años de su vida desde aquel lejano año 1953 en el que entró en el noviciado. Curiosamente, don Antonio viene a destacar hoy que cada uno de nosotros tiene una experiencia de Dios diferente y que en nuestra condición de cofrades esa experiencia puede hacerse más cercana y profunda. Dentro de unos segundos vamos a tener la oportunidad de escuchar a don Antonio Pacheco, un sacerdote entrañable
un marianista ejemplar y un cristiano convencido. Estoy seguro que sus palabras no nos dejarán indiferentes. Suya es la palabra, don Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si me lo deja y intenta aproximarme a esto. Bien, entonces el tema sería si el hermano de la cofradía tiene experiencia de Dios, o bien con un cofrade debe tener experiencia de Dios. Por eso yo debería haber preguntado al Señor al principio de qué quería que hablara, de qué quiere que hable, cómo te presento a ti, qué quieren que diga de ti. Y claro, él me diría, porque cuando se le pregunta al Señor, el Señor responde a su manera. Hay que tener calma, esperar un poquito, y es como un WhatsApp. Se le manda un mensaje y él devuelve el mensaje. Hay que saber hacerlo, tener tranquilidad, calma, paciencia. Pues bien, él me diría, yo quiero que tú consigas personas que sean amigos íntimos míos. Porque el Señor tiene muchas ganas de hablar con la gente, con sus hijos. Y quiere encontrar. Y eso no es una simple invención. Si Dios es entrega, amor, búsqueda, pues quiere encontrar interlocutores que le escuchen, que le comprendan y que le respondan. De modo que esto no es una información, esta charla, ni una charla cultural. Es una invitación a dar un paso más, a llegar a ese algo más que se alcanza por ventura, como diría San Juan de la Cruz. Un no sé qué que se alcanza por ventura. Un no sé qué porque es inexplicable a veces, pero se siente, ¿eh? Y a eso hay que llegar. Hay que llegar. Y por eso todo lo que digamos ahora es un poco invitar a la persona a encontrar ese no sé qué. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo tener experiencia de Dios? ¿Cómo notar que Dios te habla y tú le puedes hablar? Y ese es el arte de las artes, ¿eh? Es el colmo de la felicidad y del gozo humano. Poder tener con Dios una relación íntima. Y eso hay que conseguirlo, ¿eh? Hay que conseguirlo. Yo me preguntaba, cuando preparaba esto, me preguntaba, ¿será verdad eso que dicen o que me han contado en las catequesis, en los sermones, sobre Dios? ¿Existirá Dios? Y a veces hay que preguntárselo, ¿eh? Y preguntarle a Él, ¿existe o no existe? ¿Será verdad lo de Jesucristo? Un hombre que es Dios. Y además está en la Eucaristía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? La vida de después. La gente no cree ahora en que después haya algo más. ¿Será posible que haya vida después? Si nadie ha dicho nada de los que se han ido. Aunque claro, cuidado, ¿eh? Cuando se intenta y se pregunta, pues realmente hay una respuesta. A mí no se me aparece Alejandro Muñoz, pero sin embargo cuando yo de pronto me viene la idea de Alejandro Muñoz, me viene porque sí, y yo pues le pregunto, ¿qué tal está? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es aquello? Y responde a su manera, ¿eh? Y como que dice Alejandro Muñoz, dicen otras personas con las que uno ha tenido una entrañable amistad. Porque naturalmente están. Pues bien, entonces, esto me lo han contado a mí, o bien me lo ha contado el Señor. ¿Te lo han contado o te lo he contado yo? Dirá el Señor. Porque hay diferencia entre lo que nos llega por la tradición, por el oído, y lo que captamos por la oración y el trato directo con Dios. Es diferente, ¿eh? Por eso, todo lo que la fe nos presenta como teoría, hay que saberlo recibir
como un regalo de Dios. ¿Qué me dice Dios de eso? Y aquí radica el punto clave, ¿eh? El tema de la oración. Porque se trata de invitar a la oración. A la oración. Del trato con el Señor. De la intimidad. De la experiencia de Dios. No un ramalazo de euforia cuando la Virgen se levanta en el paso. Eso es fácil. Qué emoción ver a la Virgen marchar por la calle larga, con la banda, el ruido de los varales. Eso es emoción, pero es un ramalazo. Está muy bien eso, pero hace falta algo más. Una experiencia, una experiencia. ¿A vosotros os ha dicho algo alguna vez la Virgen del Consuelo? ¿O el Cristo de las Penas? ¿Algo? ¿En algún momento especial? ¿Habéis notado algo? Fijaros, alguien de vosotros, y eso es muy duro, le ha dicho al Señor alguna vez, fijaros, alguna vez, tuyo soy, para ti nací, haz lo que quieras de mí. Alguien que se ha atrevido en un momento de intimidad con el Señor ante el Santísimo, o al acostarse, o al levantarse, o en la cama, o pasando por la calle, a decir eso, fijaros, que es durísimo, Tuyo soy, para ti nací. Haz lo que quieras de mí. Esto es, habría que llegar a eso, Y claro, da cierto miedo, pero sin embargo, eso supone el colmo de la confianza en Dios, que si va a hacer algo contigo es por su amor y para el bien tuyo. De modo que a ver si conseguimos alguna vez, o de vez en cuando, muchas veces, decirle eso, Tuyo soy, para ti nací. Haz lo que quieras de mí. Santa Teresa acaso no se atrevió y dijo, tuyo soy, para ti nací, dime lo que quieres que haga. Pero no se atrevió tal vez a decir eso. Naturalmente se atrevería en su tiempo, se atrevería. Bien, la religión, por tanto, no es saber doctrina ni someterse a prácticas. Es el trato amistoso, gozoso, agradable, espontáneo con el Señor. Y por eso hay que tener el hábito, Por eso, saber que en el día hay un ratito donde uno está más libre, y ese ratito, un cuarto de hora, 10 minutos o más, pues dedicarlo al Señor únicamente a Él. Colocarse ante Él y hablarle y escucharle. Y si uno se acostumbra todos los días en ese momento, eso se hace una adicción, Y uno quiere más, porque va notando el gozo insuperable que es el contacto con Dios. Él no va más. Por eso una persona se hace hermano de una cofradía porque le gusta, le atrae la manera de relacionarse con el Señor y con las cosas del Señor, de esa cofradía. De modo que le gusta la forma de vivir de esa cofradía y se hace hermano de esa cofradía. Por eso, fijaros, religión es religarse a Dios, unirse, comprometerse para vivir mejor el mensaje y la vida cristiana. Machado tiene unos versos donde critica lo que no es esto, y lo que anda muy bien Serrat. En YouTube, el que quiera ve Don Guido, y Serrat canta eso maravillosamente, con un desparpajo y una sencillez, y la música que la compuso él es maravillosa. Dice así, fijaros, gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, Don Guido, El Jueves Santo salía llevando un cirio en la mano, aquel trueno vestido de nazareno. Esto recordamos Guidos de la época anterior. Recordamos Guidos, Eso, claro, eso no es experiencia de Dios. Eso no es experiencia de Dios. En la televisión
televisión a veces anuncia el Gaviscon Forte, que es una pastilla para contra la acidez, el malestar. Hay uno que le duele el estómago. Pues tenemos necesidad de un Gaviscon, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, creador, que en ese himno famoso dice: visita las mentes de tus hijos, mentes turum visita. Es como si el Espíritu Santo entrara en nosotros, se paseara y limpiara todo. Limpiara todo. Llena de tu suprema gracia las almas que tú creaste. Necesitamos para esta acción de la experiencia de Dios al Espíritu Santo, que es una persona, igual que el Padre y el Hijo, y actúa, y tiene ganas de actuar. Entonces, ¿cómo es que no actúa más? ¿Cómo es que no actúa más el Espíritu Santo? Si es fuerza pura y es amor puro. ¿Cómo es que no actúa más? Pues tal vez actúe, pero como es tan prudente, tan suave, pues no se hace notar. Pero cuando uno de pronto se da cuenta y dice: pues sí, yo soy mejor que antes. Soy mejor que antes. Y eso es el Espíritu Santo que nos ha invadido. Igual que una persona se da cuenta de que sabe más inglés, y eso Marisa lo sabrá, de pronto una persona se levanta, hombre, y se ha dado cuenta de que ha dado un saltito en el conocimiento del inglés. Igual pasa aquí, la experiencia de Dios. Santo Tomás se preguntaba, fijaros, si hay Dios. Santo Tomás se preguntaba. Esta pregunta fundamental necesita demostración. Hay mucha gente que no cree. El otro día me decía un alumno, me extrañó, dice: yo creo en que hay un ente supremo, pero eso no es Dios. Fijaros qué incultura puede tener esa personita, Yo creo que tiene que haber algo, un ente supremo, pero no tiene por qué ser Dios. Pues bien, esta pregunta necesita demostración, porque aunque hace falta, fijaros, tener cultura, el conocimiento de Dios a veces es vago e incluso tosco, la incultura. Saber mal los temas, de oída o de mal oída. La samaritana, cuando encontró a Jesús, anunció a los samaritanos lo que había visto. Y ellos vinieron y le decían: ya no creemos por tus palabras. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Lo vieron, Hay que llegar a eso, Y el pobre Job decía al final: antes había ti de oídas, ahora te han visto mis ojos. De modo que hay que llegar un momento en que uno ya no sepa de Dios de oídas, sino por experiencia, por experiencia, que da la oración, el diálogo, la comunicación, la reflexión. Eso da experiencia religiosa, Y para un cofrade es fundamental esto, Y además para que no nos aburramos de la vida cristiana y tampoco de la vida espiritual y de las misas. La gente se aburre de misa porque en la misa no encuentran nada. No saben darse cuenta del misterio gozoso, activo, eficaz y bullicioso que es la misa. ¿No se dan cuenta de eso? Por culpa suya o por no tener culpa, pero no se dan cuenta. Y hay también muchas incultura grande, Por ejemplo, esa persona, mi hermana me decía un día: hay que ver, Antonio, he estado en una cola en un sitio y las personas anteriores, había varias personas que hablaban de lo siguiente: debe haber infierno para que los malos se condenen. Dice mi hermana: eso no es cristiano. Y es verdad, no queremos que nadie se condene. Y cuando yo en clase dije un día que yo rezo por Hitler y por Stalin, los niños se asustaron. No, Hitler debe estar en el infierno. No, eso no es evangelio. Hitler es la oveja perdida. La oveja que Jesús se carga en su hombro. Mira que Hitler fue palabrotas, hay que decir. Sin embargo, evangelio es el perdón.
y la comprensión. O bien, fijaros, también la incultura científica, que una profesora se escandalice porque un señor viene a clase y le hable de evolucionismo. Esa persona también creía en Adán y Eva. No, hay que saber, la cultura hay que avanzar, ¿eh? La experiencia de Dios se compagina muy bien con la cultura científica. Estamos en el siglo XXI. Claro que Tomás de Aquino, además de querer demostrar, no consigo demostrar porque Dios no se demuestra, Dios es indemostrable. Si fuera demostrable sería un objeto más. Dios no tiene demostración. Dios es porque sí. Pues bien, fijaros que esperaba que sus estudiantes no solamente creyeran, sino que tuvieran confianza y compromiso. Porque claro, al tener experiencia uno tiene compromiso. Una persona que es iluminada quiere iluminar, quiere contar lo que le ha pasado. Y cuando uno tiene una experiencia religiosa, qué bonito es encontrar a alguien que le escuche. A mí me parece que Dios me ha dicho esto. He tenido esa experiencia. He notado esto. Y notar que las personas, claro, hay que tener confianza con alguien para contárselo. Que esa persona pues sea receptiva. Decir, por eso, capacidad de compromiso. Para reconocer y asentir. Asentir ante lo que nos supera, nos supera. Y asentir es aplaudir. Aplaudir al Señor. Porque lo primero de todo es alabar al Señor. No pedirle, alabarlo, Quedarse atónito ante la maravilla que es Dios. Aplaudirle. Eso es asentir, aplaudir. De modo que darse cuenta de esa maravilla que es Dios. Y que esa maravilla que es Dios quiere tener con nosotros un diálogo, una comunicación. Quiere llenarnos con su gozo. Eso sería encantador llegar a eso, Por eso la oración, la lectura, la comunicación, los diálogos. Por eso, fíjate, este asentimiento no significa sumisión. Sumisión, La voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios significa dejar que Dios te haga a ti plenamente lo que tú debes ser. La capacidad de aceptar y apreciar y deleitarse con las realidades de Dios. Porque somos personas maduras. Y hemos oído muchos sermones y fases del Evangelio. Hemos oído mucho, pero hay un momento, ahora estamos en ese momento donde lo que antes resbalaba, ahora nos dejan un poco perplejos y nos entusiasma. Nos encandila, nos asombra. Por ejemplo, fijaros, ahora viene el tiempo de la Navidad. En el principio ya existía el verbo. Uno se queda... ¿Quién fue capaz de intuir eso, Porque claro, eso Jesucristo nos lo dijo. ¿Quién fue capaz de darse cuenta de que al principio ya existía el verbo? ¿Quién lo escribió? Claro, llegar a eso, esa experiencia es una experiencia totalmente sublime. Darse cuenta de eso, de que al principio ya existía el verbo. Principio de los principios, sin principios. O bien, por ejemplo, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Jesucristo se da cuenta de que el Padre lo ama y tiene Jesús una experiencia, lo dice, y dice, yo os he amado así. Darse cuenta de cómo el amor del Padre recae en el Hijo, Como el Padre me ha amado. Nosotros también deberíamos darnos cuenta de lo que me ama Dios. Pregunta a la gente por el infierno, por el purgatorio, por la purificación, porque evidentemente ninguno de los que estamos aquí, si ahora morimos, somos dignos, hablando así, de entrar directamente en el gozo de Dios. Tenemos siempre unas manchas, un resquicio, cosas que aunque no queremos tener, lo tenemos. Somos imperfectos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hay para poder entrar en esa
visión directa de Dios. Y Benedicto XVI tiene en su encíclica Spe Salvi una frase bonita al final de la encíclica. Dice lo siguiente, ahora nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos ama. Porque, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es? Y detenerse en esto ya es oración, ¿eh? ¿Qué significa amar a Dios? Es que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. No nos damos cuenta de lo que Dios nos ama. Y tampoco nosotros amamos a Dios como deberíamos amarlo. Pero al morir, habrá un momento, hablando así un momento, de limpieza total, de lucidez. Y entonces uno se da cuenta de lo que Dios me ha amado y de lo poco que yo he amado a Dios. Y eso es un sufrimiento horrible, un sufrimiento terrible, pero gozoso y purificador. Y eso sería entonces el purgatorio. Precioso, ¿eh? Precioso. De modo que ni tiempo ni espacio, sino es ese momento de darse cuenta del amor de Dios a mí y de lo poco que yo amo a Dios. Pues bien, estamos ahora a tiempo para incrementar nuestro amor a Dios y darnos cuenta de lo que Dios nos ama. Dice que, otra frase, ¿no? Si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos morada en Él. De modo que Dios está dentro de nosotros. Y la oración es darse cuenta de mi interioridad y de que ahí está Dios. Y de que yo soy hijo de Dios. Y han ocultado estas cosas a los soberbios y las ha revelado a la gente sencilla. La gente sencilla se dan cuenta de eso. De modo que nosotros, fijaros, una cofradía está llamada a ser propiciadores del encuentro con Dios, como dice el Papa Francisco en su encíclica última, en su comunicado último, Gaudete et Exsultate, que anima a la gente a la santidad, anima a esto, anima a esto. Despertar al mundo para un algo más. Venid y ved qué bueno es el Señor. Fijaros que en el domingo 19 del tiempo ordinario, en la lectura, me di cuenta de que hay un paso muy curioso, un escalonamiento muy bonito. Fijaros, dice, venid y ved qué bueno es el Señor. Una cofradía debe invitar a la gente, venid, qué bien se está aquí con el Señor. Venid y ved. Qué bien lo pasamos nosotros unidos y con el Señor. Y claro, además decía, no pongáis triste al Espíritu Santo. Es decir, al Espíritu Santo darle gusto, porque el temor a Dios no es temer a Dios con miedo, es querer agradarle lo más posible, evitar todo lo que le pueda al Señor disgustar, porque Dios evidentemente es la unión de los opuestos, como diría Nicolás de Cusa, En Dios se da la suma misericordia y la suma justicia, y también se da la alegría y también el dolor, de modo que Dios se pone triste cuando algo mal pasa. Nosotros tenemos que dar alegría al Espíritu Santo. Y claro, fijaros, hay que actuar y comer energía, la Eucaristía. La Eucaristía es una fuente de energía, La Eucaristía no es un premio, es una medicina, no es un premio, No hay que llegar a la Eucaristía cuando uno es santo, sino es cuando uno necesita. Y necesitar la Eucaristía ya es signo de la atracción de Dios. Por tanto, cofrades, ¿en cuántas fiestas habéis estado? Y me decía don Fernando que ahí en el patio hay muchas convivencias. Esto es precioso, precioso. Pero sin embargo, fijaros, hace falta la última puerta, la de la intimidad con el Señor. La última puerta, En alguna reunión de vuestra, o bien de familia, o bien de una charla, una homilía, una misa, a veces hay un momento en que surge un clima especial, surge una paz, algo especial, y es el paso del Espíritu Santo. Y uno dice, uy, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí, Hemos notado en alguna reunión nuestra, reunión de familia, de cofradía, charlas, misas, hemos notado esa exquisitez de esa presencia del Espíritu Santo. Es el rumor de ángeles, Notar eso,
es la presencia. Cuando están varios en nombre de Jesucristo, Dios está ahí. Y eso se nota, ¿eh? No muchas veces, lamentablemente, pero se debe notar, ¿eh? De pronto se queda la gente callada y cada uno quiere oír, pero qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. Es la presencia del Espíritu Santo que debe reinar en las reuniones de cofradía, de hermanos, de hermanos. Viendo cómo nos amamos, damos testimonio de Cristo vivo, Hijo de María. Por eso, fijaros, hay que incrementar la capacidad o actitud religiosa. Cuando somos servidores de lo posible, hacemos posible el misterio de lo imposible. Ser capaces de promover el gusto por Dios. Y claro, si tenéis hijos, tenéis nietos, pues de alguna manera pedir al Señor cómo podemos dar a esos pequeños, darle esa emoción por lo religioso, ese deseo de Dios, ese gusto por las cosas de Dios. Por tanto, la religión, más que un discurrir sobre Dios, es un diálogo, una conversación con Dios y con el reino de lo trascendente. Y además Dios quiere eso, más que nosotros, ¿eh? Dios lo quiere más que nosotros. De modo que preguntarle, ¿y por qué no actúas más? ¿Por qué no te entregas más, te manifiestas más? Preguntárselo, ¿eh? Y a ver qué nos responde. Pues bien, entonces, después de todo, ¿qué? ¿Qué es después de todo esto? Pues que aún no se nos ha manifestado el misterio de Cristo, ¿eh? Yo llevo 51 años de cura y aún no se me ha manifestado el misterio de Cristo. Aún no, ¿eh? De modo que no se nos ha manifestado. Y cuando uno le pregunta, lo empuja, dice, mira, yo no quiero volverte loco. Porque si yo me manifiesto, te volverías loco por mí, como se volvió Pablo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Juan de Dios, Francisco de Borja, Ignacio de Loyola. Y claro, Dios tiene mucho cuidado, ¿eh? Como se manifieste, como está encantador, nos volveríamos locos. Pero claro, a veces conviene decirle, mira, pues no te preocupes, vuélveme loco de alguna manera. Pues bien, fijaros que decía Rahner que en el siglo XXI el cristiano será místico o no será cristiano. Porque se aburrirá. Porque las misas acaban aburriendo. Si no se mete uno en ello, ¿eh? Y la oración acaba aburriendo a uno. A no ser que se meta. Uno que se meta a la oración, pues se vuelve adicto a la oración, ¿eh? Y querrá volver. Y tendrá ganas. Y cuando llegue el momentito de la oración prevista, tendrá ganas de dejarlo todo y dedicarse a la oración. Cuando tenemos necesidad, hablando mal, de ir al váter, perdón, y vamos al váter. Pues a veces, perdón, y no se va, y deja lo que sea, y deja un ratito a la oración. Porque claro, es el contacto con el que es el contacto con Dios. Si hay una persona encantadora, nosotros conocemos personas muy agradables, pues ¿cómo será Dios, eh? ¿Cómo será Dios? De modo que o será místico o no será cristiano. Y Juan de la Cruz se lamentaba de lo siguiente, dice, ¿cuántas personas llamadas a ser amigos de Dios, por distracción, por no saberlo, por abandono, no llegan, y se lo pierden? Qué lástima que personas llamadas a una mayor intimidad se pierdan esa delicia de ser amigos íntimos de Dios. Vosotros que escucháis, a ver si a alguno de vosotros le entra ese gusanillo de ser mucho más amigo de Dios. Entregarse, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Es una aventura, a ver qué pasa. Busca a Dios, pregúntale a Dios, reza. Claro, y hay conversiones, con eso voy a terminar, hay conversiones interesantes, dándonos cuenta de cómo Dios actúa. Por ejemplo, André Frossard, el año 35,
era hijo de un político francés ateo perdido, tranquilo pero ateo. Y este joven era también ateo perdido. No creía, ni le importaba nada la religión ni Dios. Y un día, su amigo, que era católico, entra a la iglesia y le dice, espérame un momento afuera, cada sabio. Pero cuando tardaba, entró a buscarlo. Y ahí pasó algo. Y cuando salió de la iglesia estaba con los ojos abiertos. Le preguntó a su amigo, ¿qué te pasa? Dice, entra al ateo y he salido católico, apostólico y romano. Dios existe, me lo encontré. Y a partir de ahí se dedicó a predicar lo que había aprendido. Dios existe y yo me lo he encontrado. Eso Andrés Rosal, que escribió su memoria. Y va a pasar con García Morente. El año 37 estaba tristísimo en el exilio en París, tristísimo, y de pronto, después de intentar rezar, no acordarse de cómo se rezaba el Ave María, no se acordaba, ni el Padre Nuestro, de pronto se vuelve y dice, ahí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba ahí. Claro, eso indica, porque Dios no es ni relámpagos, ni luces, ni palabras, no, es algo distinto. Es como un color que no es color de lo normal. ¿Cómo explicar un color del que no se tiene experiencia? No se puede explicar. Por eso, ahí estaba él. Yo no lo tocaba, no lo, pero ahí estaba él. Y se convirtió y se hizo sacerdote. Darse cuenta de que ahí estaba él. Eso de ahí es un poco imperfecto, pero estaba ahí. Dios totalmente, claramente, Dios estaba ahí. Estaba ahí. O bien Narciso Yepes. Hay un amigo mío que en Radio María tiene no sé qué día, un programita. Yo le voy a decir lo siguiente, mira, Leonardo, se llama Leonardo, mira, cuando hablo en Radio María, haz lo siguiente. Primeramente pone una música de los sitios tabajanos, y después empieza a hablar. Le digo, mira, después de los tabajanos, pon una música del concierto de Aranjuez. Y cuando pase un minutito, dice, ese que está tocando ahí, Narciso siempre está hablando con Dios. Porque lo dice él. Cuando yo toco para Dios. Y a Dios le gusta que yo toque lo mejor posible. Nadie lo sabe, pero lo sabe él y yo. Y claro, el músico Narciso Yepes, que se convirtió también cuando era ya un poco mayor, en el Sena. Estaba viendo el río Sena y de pronto se asomó a ver el río Sena en París y ahí hubo algo. Ahí hubo algo. Y eso, claro, son cosas constatadas. Pues bien, esto nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar, y ojalá nos pase, de alguna manera. Cada cual tiene su historia y su vida personal, y Dios sabe, Dios nos conoce perfectamente a cada uno. Perfectamente, a cada uno nos conoce y sabe nuestra trayectoria. Y nos quiere hacer amigos suyos. Pues bien, fijaros, decía Jesucristo en una ocasión, muchas cosas tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis cargar con ellas. Eso Jesucristo al final de su vida, Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. De modo que es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros, nos descubre lo que ya está escrito y algo más. Porque la revelación está dada, pero hay que descubrirla. Hay que vivirla, No ser astrónomo, sino astronautas. Buscar, preguntar, rezar. Fijar, ¿a quiénes querrá llamar de este grupo Jesucristo a la intimidad suya? A todos. A ver quién se da cuenta. Estando yo oye, porque claro, ahora es una maravilla por tener un pendrive en YouTube, hay todo lo que quiero. Y unos conciertos preciosos, Pues yo cogí de Vivaldi, el Gloria de Vivaldi, un día, y estaba viendo, y de pronto al final, claro, cosa que uno había oído muchas veces y no se da cuenta. El final dice lo siguiente, fijaros. Porque tú solo eres santo,
tú solo Señor, tú solo Altísimo, Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Eso es como cuando en la procesión el capataz hace y al Cristo se eleva hasta arriba, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Cristo de las penas, que está triste, es el único Señor, el único Santo, el único dominador. No hay otro más. Y el que no lo crea, o es un pobre ignorante o se equivoca. Por tanto, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y que realmente tengamos esa gracia de ser llamados cada vez más a esa intimidad con el Señor. Preguntas. Preguntas. Hay que ser práctico, porque yo me he permitido traer aquí 40 copias de invitación a la oración. Por ejemplo, un esquema de oración. Dios es lo más importante, lo más apasionante y lo más deseable. Es para mí eso, ya que hay varias cositas para poner, ¿eh? O bien también, fijaros, advertencias sobre la oración. ¿Qué es lo que yo sé de la oración? ¿Y cuál es mi situación personal ante la oración? Son de varios autores de oración, para que vosotros, pues, no sé, que lo empleáis, que eso no sea una simple charla informativa, sino que sea un comenzar, ¿eh? Porque los sacerdotes somos personas que deben a la gente invitar a esa intimidad con Dios, que hay algo más, ¿eh? Que no es el aburrimiento de la oración lánguida, sino que es el apasionamiento del encuentro con Dios, lo más apasionante, ¿eh? Hay que probarlo. Bien. Aquí tiene usted, hermano mayor, 40 copias, reparte usted la copia, y eso terminó. Yo quisiera, si me lo permitís, hacer un pequeño comentario en esta maravillosa catequesis que usted nos ha dado. Hay probablemente muchas funciones que se pueden desarrollar en una hermandad, pero quizás no somos conscientes de una de ellas, que a raíz de la charla que usted nos ha dado, pues me ha venido un poco a la mente. ¿Cómo podemos transmitir o qué debemos hacer en las hermandades para comunicar a los hermanos y a las personas que quieran acercarse a nosotros que la hermandad es un camino de conversión de vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las funciones que debemos desempeñar, aparte de las que son propias de una hermandad, de culto, etcétera, etcétera? ¿Qué actividades podemos hacer para que el hermano de fila conozca mejor a Dios, al Señor, y de paso que eso se pueda desarrollar en la propia estación de penitencia? Sí, usted quiere responder. Esto depende mucho de las personas, ¿eh? Las personas, pues saber dar oportunamente a una indicación, rezar por esas personas, ¿eh? Rezar por la hermandad, que los que recen por la hermandad, y eso se nota, claro. Somos vasos comunicantes, lo que se echa en un sitio llega a todos. Y la oración es importante, rezar por los hermanos de la cofradía. Que el Espíritu Santo, si quiere, pues mira, ahí tienes material, convierte a esa persona. Entonces, eso rezar, y después también, no sé, algunas, los tribus, no sé, yo lo que se puede, lo que uno puede hacer es rezar por los demás, rezar, ¿no? Y después dar ejemplo, oportunamente alguna palabra, las celebraciones litúrgicas muy bien llevadas, las misas de la hermandad bien llevadas, que sean gozosas, que sean creativas, que la gente lo pasen bien, que tengan ganas de venir, que no sean rollos. Todo eso. Pero claro, en Jerez es una fuente de vida cristiana las hermandades. Hay que aprovechar eso. Pues no sé si hay alguna pregunta más, pero si no la hay,
A mí me gustaría quedarme con una frase que usted ha dicho: somos hermandad sacramental, y la llevamos con gozo, esa condición, desde hace además muchísimos años. Pero es una frase que yo me gustaría que fuera la que sirviera de colofón a todo esto. La Eucaristía no es un premio, es una medicina. Da pena ver personas muy buenas. Iba yo con mi hermano el otro día a la misa de San Francisco, un domingo, y mi hermana con una amiga suya muy buena, y mi hermana comulgó y ella no comulgó. Todos sabemos un hermano nuestro de cofradía antiguo, muy bueno, ¿lo recordáis? Que no comulgaba nunca. Iba a todas las misas y no comulgaba nunca. ¿Qué le pasa a esa persona? Pues claro, una situación, una persona se arregla con una confesión. Una confesión. Además, hay que saber lo del pobre publicano, ¿eh? El fariseo todo lo hacía bien. Pagaba, iba todo y no salió justificado. El pobre republicano, el pobre republicano no hacía las cosas bien y no podía hacerlas bien. Estaría rejuntado, haría trampa en el juego, haría trampa en el trabajo, su vida no iba bien y salió justificado. Porque pidió: Señor, ten misericordia de mí. La Eucaristía es una medicina, no un premio. No un premio. No tener miedo de la Eucaristía. Pero claro, tener ese respeto. Una cosa es ir a la Eucaristía sonriendo por la buena, no. Ir a la Eucaristía sabiendo que uno no me la merece, pero yo quiero que tú me conviertas, que tú me domines, que tú me salves. Iba a hacer una pregunta. Recuerdo hace ya un tiempo, años, donde un amigo mío, compañero de la actividad deportiva mía, tuvo un hijo con leucemia y con un problema gordo, y bueno, se le fue muy joven, con 7 u 8 años, un golpe muy duro en la vida. Y después de esto él me comentaba, una cosa de vieja y tal, pero lo estuvo comentando, de que en el último momento parece que él vio en la cara de su hijo, lo comentó, una paz y una tranquilidad y una alegría que bueno, en un momento tan trascendental como la muerte de un hijo, con esa edad. Y entonces yo lo que le quería preguntar, en estos momentos puede ser el Espíritu de Dios el que te ilumina, el que te da esa alegría, ese relajamiento en esa fase final. Es curioso que solamente adquirimos nuestra madurez total después de morir. Mientras vivimos, estamos siendo los existencialistas. Sartre decía que el hombre existe, pero aún no es. Y es verdad, nosotros existimos ahora, aún no somos. Seremos cuando Dios nos dé lo que sea, porque ahora somos como niños pequeños que en brazos de la madre parece que no quieren gatear por su cuenta. En cambio, cuando morimos, Dios puede hacer de nosotros lo que quiera, el bien, y nos dará la plenitud. Por eso, esa sonrisa es a lo mejor un esbozo de esa visión que está teniendo. Porque claro, fíjate qué maravilla será cerrar los ojos a este mundo y abrirlos al mundo de Dios. Estos ojos no, abrirlos al mundo de Dios. Eso será, ese momento de la muerte será encantadora para aquella persona que tiene la suerte de haber llevado una vida un poco digna, ¿no? En cambio, claro, fíjate qué terrible eso de las mafias, eso que muere matando. ¿Cómo muere esa persona en vez de rechinada? ¿Cómo se va a encontrar con Dios? Dios lo perdonará evidentemente, porque ya que es distinto, ¿no? De modo que esa alegría que tuve, eso es, no sé, una relajación viendo lo que estaba viendo ya después. Sí, es lo que Gracias. Un momento que no vamos a dejar que don Antonio se vaya de vacío, ¿no? Primero darle un recuerdo y después vamos a facilitar que haya más alegría tomando una copita, que eso no creo que esté mal tampoco. Bueno, vamos a dar un recuerdo del paso de él por aquí, que es nuestro Señor de las Penas, del que ha hablado en la conferencia
del Muy bien. Somos santos, somos Solo es- unidos con solo- el Padre y el Espíritu Santo. Ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va. Bueno, pues muchísimas gracias por haber contado con A ver si conseguimos íntimos de Dios. estamos en ello. No es fácil, pero estamos ¿Qué en ello. llamaba esto? Pues nada, ¿nos tomamos una copita? No, eso.